¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda como siempre su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Y en esta hora queremos exponer este tema que regularmente lo presentamos en estos días con el propósito de que conozcamos los engaños que el enemigo de las almas ha puesto en el mundo, con el propósito de que muchos sinceros cristianos se pierdan. El título que lleva este tema es Idolatría versus Ley de Dios. Y es un análisis bíblico desde la perspectiva de la sola Escritura, la Virgen de Guadalupe. Y antes de ir a la introducción, estimados amigos y hermanos, quiero agradecer a cada uno de ustedes porque nos ha venido acompañando desde hace ya mucho tiempo y poco a poco van aumentando nuestros suscriptores, aunque honestamente quisiera decirles que es necesario que más gente sepa del Evangelio eterno, que conozca la palabra de Dios, que el estudio de la palabra de Dios sea parte de su estilo de vida. Y sin duda van a traer en sus vidas muchas bendiciones de parte de Dios. Así que antes de ir a la introducción, antes de abrir la palabra de Dios, el libro de libros, quiero invitarles para que vayamos juntos a tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Padre eterno. Queremos suplicarte, Padre, en esta hora, que perdones nuestros pecados, que limpies nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo, que quites todo ruido de nuestra mente, que quites toda enfermedad y que nos cures, oh Señor, porque tú eres poderoso, grande en misericordia y tardo para la ira. Y que en esta hora, oh Padre eterno, puedas inspirarnos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, de manera que podamos hablar conforme a tu palabra y no conforme a nuestra mente, Señor. Gracias, oh Padre, ayúdanos en esta hora. Bendice a todos los hermanos de la fe, bendice a cada uno de nuestros familiares y que, Padre eterno, puedan también ellos junto con nosotros alabarte y glorificarte. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén, amén. Idolatría versus ley de Dios. El 12 de diciembre es una de las celebraciones católicas más importantes en el mundo hispano. Sin embargo, como pueblo que ama la palabra de Dios, debemos examinar toda práctica religiosa a la luz de las Escrituras. Por eso el profeta Isaías, con toda razón, miren lo que dice ahí en Isaías 8:20. Isaías 8:20. Tomen sus Biblias. Dice, a la ley y al testimonio. ¿Cómo? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y vamos rápidamente al contexto histórico de este tema. Es decir, ¿cuál es su origen? Su origen data aproximadamente del año 1531, en el siglo XVI. Indudablemente estaba en su auge y poder el papado, ya que se le permitió por 1260 años proféticos perseguir a los santos, cambiar la ley de Dios y los tiempos, ¿verdad? Esto tiene una trascendencia que ni siquiera imaginamos, ¿verdad? Cuando se habla de cambiar los tiempos, Dios le ha permitido que establezca en cierta manera la forma en que cada criatura pueda vivir de acuerdo a sus tiempos. Según la tradición católica, la Virgen María se apareció a Juan Diego entre el 9 y 12 de diciembre del año 1531. Tenía poco, 2 décadas antes que los españoles habían conquistado la Gran Tenochtitlan y habían saqueado
a esta patria nuestra, ¿sí? Y llevar todo ese saqueo a las arcas del reino de los españoles, de los reinos españoles, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es que hay una tradición católica. Se dice que la Virgen María se apareció a Juan Diego entre el 9 y el 12 de diciembre del año 1531 en el Cerro del Tepeyac, México. La imagen quedó impresa milagrosamente en el yate el 12 de diciembre. Razón por la cual cada año muchos en peregrinaje se van a un santuario que ha levantado la Iglesia Católica Romana en un lugar llamado La Villa. Ahora, vemos acá, de igual manera, como en los temas que hemos presentado ya, un problema de sincretismo. Y podemos ver un dato crítico que nos va a ayudar a entender esto, de cuál es su origen. Desde 1556, el franciscano Bernardino de Sahagún notó con preocupación que los indígenas llamaban a la Virgen Tonatzin, el mismo nombre de la diosa azteca Coatlicue, previamente adorada en ese sitio. Esto revela un sincretismo problemático donde el paganismo se mezcló con el cristianismo, o más bien con el catolicismo. ¿Qué elementos paganos hay en esa imagen? Si nosotros analizamos esos elementos en la imagen de la pintura de la Virgen de Guadalupe, hay un manto turquesa. Sin duda tiene un significado muy importante para los indígenas. Ese color solo lo usaban los dioses supremos aztecas. Número 2, rayos de luz representan a Huitzilopochtli, dios solar. Luna bajo los pies asociada con Quetzalcóatl. Flor de 4 pétalos simboliza azteca del centro del universo. Y la Biblia nos advierte a través del apóstol Pablo, allí en 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 17, donde nos dice: no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Esto no solamente se aplica cuando alguien quiere relacionarse con otra persona o quiere casarse con otra persona que no es de la misma fe, sino también se aplica de manera general a todas las relaciones que pueda haber entre un creyente y una persona no creyente. Porque dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vamos rápidamente a la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Versículo sigue diciendo ahí mismo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo cual salid de en medio de ellos. ¿Cómo? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Interesante esta cita del apóstol Pablo, donde se nos advierte que no nos juntemos con los incrédulos, con los que practican la idolatría, con los que practican el paganismo. Vamos al punto número 2 de este tema, el mandamiento divino. Éxodo 20, versículos 3 y 4. ¿Qué dice el texto sagrado? Éxodo 20, del 3 al 4. Miren lo que dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy existe no solamente la devoción, sino grupos que se dicen guadalupanos o marianos y que defienden a capa y espada la idolatría. Pero la palabra de Dios es muy clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Otra cita más que se encuentra en Deuteronomio capítulo 4, 15 al 16, donde el Señor dice: guardar pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Hoy venden por todas partes, sobre todo ahí en la villa, esculturas de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, de los santos, de los apóstoles, haciendo caso omiso, ¿sí?, al mandamiento de Dios. Ahora, ¿esto qué significa? Significa una manipulación del decálogo por Roma católica. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía a través de la pluma inspirada de Elena G. de White? Ahí en El conflicto de los siglos, página 51. Para completar, dice ella, la obra sacrílega, Roma presumió eliminar el decálogo, el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes, y dividir el 10º mandamiento para preservar el número. Increíble, ¿verdad? Esto cumple lo que dijo el profeta Daniel ahí en el capítulo 7, versículo 5, que ya lo hemos mencionado mucho. Dice: el poder papal pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vamos a leerlo literalmente. Daniel 7:25. Dice la palabra: se hablará palabras contra el Altísimo. ¿Cuáles son esas palabras? Las palabras que dice es que se hará pasar ¿por quién? Por Dios. Dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto ya sucedió. Tanto las palabras que habló este poder político religioso, aquí en Daniel 7:25 se le denomina cuerno pequeño, y a todos los santos del Altísimo ya los ha perseguido en ese periodo que Daniel dice: y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 años proféticos. Aparte, se pensará cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano, ya dijimos, por 1260 años proféticos. Pero existe una distinción artificial entre veneración y adoración. Cuando se le pregunta o se le cuestiona o se le presenta la palabra de Dios a un católico romano, ellos hablan de que no se le adora, sino solamente se le venera. Pero esto es una distinción artificial solamente, y se le puede refutar bíblicamente, porque muchas personas se arrodillan ante estatuas, besan imágenes, oran delante de figuras y llevan en procesión ídolos. Sobre todo cuando cumplen años, pasa esto. Esto es adoración. Las acciones son idénticas a la idolatría pagana condenada en las Escrituras, sin importar el nombre teológico que se le asigne. En este caso es el nombre teológico que le asignan es veneración. El profeta Isaías, ahí en capítulo 42, versículo 8, prohíbe la alabanza a esculturas. Es decir, Dios prohíbe, según el profeta Isaías en el 42, versículo 8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Vamos al punto número 3. Cristo, el único mediador. Y hay un texto fundamental que cada cristiano debe saber, independientemente si es católico, si es metodista, si es adventista, si es bautista, si es luterano. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios. ¿Cómo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos. ¿Será la obra de la Virgen María más importante que la obra de Cristo? ¿Estará al mismo nivel? Porque ¿quién murió por nuestros pecados? ¿María? ¿Ella tiene esa prerrogativa de poder interceder por nosotros? ¿Quién le dio esa autoridad? Si la palabra de Dios es muy clara, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual
se dio a sí mismo en rescate de todos. Vamos a analizar esto, donde se utiliza la palabra eis, la palabra griega eis, que significa un solo. Cristo tiene esa exclusividad absoluta. Nadie más puede compartir esa exclusividad. Él solamente tiene esa exclusividad delante del Padre. No uno entre varios, sino únicamente uno. Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Por eso puede mediar. No se necesita ni se permite ningún otro mediador que sea, aunque sea santo, aunque sea la Virgen, como le llaman. Hay otros textos contundentes que nos pueden ayudar a entender esto. Y esto lo digo con todo mi corazón, con todo mi amor, para aquellos que tienen otra idea acerca de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, que sin duda tiene de parte de nosotros un gran respeto, porque fue la madre de Jesús, su madre terrenal. Por eso él, cuando se refiere a sí mismo, se refiere a él como el Hijo del Hombre. ¿Qué dice Hechos 4:12? Dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Cómo? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Cristo Jesús. Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo? Nadie viene al Padre sino por mí. Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No solamente disfrazan el hecho de que hacen a María una diosa, una corredentora, sino más bien detrás de ese montaje, sí, es el cuerno pequeño quien se hace pasar por Dios. Así que es importante que nosotros entendamos este punto. Cristo tiene acceso directo al trono de gracia. Por eso, ahí en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, dice Jesús que le ha sido dado, en el versículo 18, dice, y Jesús se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Ese es el Hijo de Dios. Es Cristo el que tiene toda la potestad, no solamente para perdonar pecados, sino para interceder por nosotros delante del trono de gracia. Por eso ahí en Hebreos 4, versículos 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿cómo? Jesús es el sumo sacerdote, no hay más. El cuerno pequeño o el papado no son más que Jesús, ¿o sí? Jesús es el Hijo de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, dice el apóstol Pablo. Todo creyente tiene acceso directo, inmediato y confiado a Dios mediante Cristo. No se requiere mediación humana adicional de María, santos y sacerdotes. El cuerno pequeño quiere ser de María, no solamente una diosa, sino con todas las atribuciones que Jesús tiene delante del Padre. Vamos al punto número 4, los 4 dogmas marianos católicos. Empecemos por el número 1, Theotokos, que significa Madre de Dios. Esto fue sin duda instaurado ahí en uno de los concilios en el año 431 después de Cristo, es decir, antes de que el Papa tuviera todo el poder, que fuera investido por Satanás, de acuerdo a como dice Apocalipsis capítulo 13. Miren, entonces, ningún apóstol jamás usó ese título, ¿verdad? María es madre del aspecto humano de Cristo solamente. Lucas 1:43. ¿Qué dice? La madre de mi Señor. Vamos a ver, Lucas 1:43. Vamos a la palabra de Dios. Dice, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Dice la madre de Juan el Bautista. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre
de mi Señor venga a mí. Elizabeth no albergaba hacia María envidia, sino humildad y gozo. Más tarde, Pedro hizo una confesión similar de fe, ahí Mateo 16:16, confesión que le fue revelada. Pablo declara que solo por el Espíritu Santo un hombre puede llamar a Jesús Señor. ¿Verdad? Señor. Pero llamarla Madre de Dios implica que ella presidió, generó la divinidad, lo cual es teológicamente problemático. ¿Verdad? Fue el Espíritu Santo quien engendró en María a Jesús. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Eso no significa que ella sea la Madre de Dios, sino la Madre solamente en un aspecto humano, el aspecto humano de Cristo. Vamos al dogma número 2, perpetua virginidad, 553 al 649 después de Cristo. Vamos a refutar bíblicamente esto. María, sin duda, vivió como una mujer normal. Y aunque es santa, fue santa, vivió una vida normal. En Mateo 1:25 dice, José no la conoció hasta que dio a luz. La palabra hasta implica cambio posterior. Es decir, María sí tuvo relaciones con José, relaciones sexuales. Y como resultado tuvo más hijos. Mateo 13, versículos 55 al 56, menciona a los hermanos y la palabra griega adelpoi de Jesús, o sea, hermanos, Jacobo, José, Simón, Judas y hermanas. El griego tiene palabra específica para primo, anapetsios, pero no la usa aquí, es decir, realmente son sus hermanos, de medios hermanos, por así decirlo, teniendo en cuenta a Jesús, su aspecto humano. Así que sus hermanos fueron Jacobo, José, Simón, Judas y hermanas. En Lucas 2:7 llama a Jesús el hijo primogénito, prototokos, término que implica otros hijos siguieron. Inmaculada Concepción. El tercer dogma mariano de la Iglesia Católica es la Inmaculada Concepción, que sostiene que la Virgen María fue... Y vamos a la refutación bíblica. Esto fue instituido en el año 1854. El apóstol Pablo en Romanos 3:23, miren lo que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay excepción para María, ¿sí? A menos que María sea de un linaje diferente a la de Eva. Pero, ¿sí?, la Biblia nos dice que Eva es madre de toda la humanidad. Así que dentro de esa humanidad está María. Por tanto, no pudo haber sido concebida inmaculada, es decir, sin pecado. Lucas 1:46 al 47, la misma María declara: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si no tuviera pecado, ¿por qué necesitaría Salvador? Declarado en 1823 años después de Cristo. Claramente una innovación humana, no una verdad apostólica. Y vamos al cuarto dogma, Asunción de María, en el 1950, y vamos a la refutación bíblica de este dogma. No existe ni un solo texto que mencione la Asunción de María. Hebreos 11:5 y Segunda de Reyes 2:11 registran traslaciones de Enoc y Elías porque fueron eventos excepcionales. El silencio sobre María es significativo, es decir, significa que no hay ningún registro bíblico y por lo tanto no es un hecho histórico, no es algo que haya pasado. E igual hay una declaración en 1919, años después de Cristo, basado en tradiciones tardías, no revelación apostólica. Además, tocante al estado de los muertos, Eclesiastés 9:5, miren lo que dice: los muertos nada saben. Esto contradice la idea de María consciente y intercediendo. Es toda una falsedad, una mentira, esta doctrina, este dogma mariano. Vamos al punto número 5, Babilonia
en Apocalipsis, la identidad profética. Apocalipsis 17, del 1 al 5, al hablar de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, hace un llamado para que nosotros no seamos engañados. Dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Por qué se le llama la gran ramera? Porque sin duda es una mujer que se ha prostituido, una mujer que ha dejado las enseñanzas eternas de Cristo por doctrinas y tradiciones y costumbres de hombres. Y está vestida de púrpura y escarlata, y en su frente tiene un nombre, Misterio, Babilonia la madre de las rameras. De acuerdo a nuestra interpretación como adventistas, Babilonia representa todos los sistemas religiosos apóstatas que rechazan la verdad bíblica. Incluye primeramente el papado, pero también sus hijas, las iglesias protestantes apóstatas. ¿Cuáles son las características que identifican a Babilonia? Es decir, a este poder político religioso falso. Número 1, idolatría, veneración de imágenes y estatuas. Número 2, mediación humana. ¿A través de qué? Sacerdotes, de Marías, santos entre Dios y el pueblo. Número 3, sustitución de la ley. Domingo en lugar del sábado del séptimo día. 4, salvación por obras, por méritos. Rechazan la justificación solo por la fe. 5, inmortalidad del alma. Enseñanza contraria a lo que está escrito y establecido, como ya citamos en Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Número 6, iglesia y Estado. Unión entre iglesia y Estado. Esto significa poder religioso usando la fuerza civil. Y hay una cita más en Apocalipsis 17, versículo 6, que dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Cuando el profeta Daniel, ahí en el capítulo 7, versículo 25, habla de que se le permitió perseguir a los santos, no es otra cosa que la persecución papal durante la Inquisición. La pluma inspirada habla acerca de Babilonia, ahí en el conflicto de los siglos, página 383. Miren lo que dice. En el capítulo 18 de Apocalipsis se llama al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Muchos de los pueblos de Dios todavía deben de estar en Babilonia. ¿Y en qué cuerpo religioso se encuentran ahora mayor parte de los seguidores de Cristo? Sin duda en varias iglesias que profesan la fe protestante. Por último, el llamado urgente, Apocalipsis 18, versículo 4. Y este llamado urgente es imperativo, este llamado divino es imperativo. Apocalipsis 18, 4, miren lo que es. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿A quién se dirige? Ese llamado es para el pueblo mío de Dios, personas sinceras que aman a Jesús, pero están atrapadas en este sistema de poder político religioso que mezcla verdad con error. Es un llamado sin duda de amor y misericordia, no de odio o condena. El fuerte clamor final. Ellen White, en El Espíritu Profecía, tomo 4, página 424, miren lo que dice: a medida que llega el tiempo para que el fuerte clamor sea dado, el Señor obrará, los pecados de Babilonia serán expuestos, los terribles resultados de una unión de iglesia y Estado, las invasiones del espiritualismo, el avance furtivo pero rápido del poder papal, todos serán desenmascarados. Miles y miles que nunca han escuchado palabras como estas oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia caída por sus errores y pecados. Urgencia del momento. Estamos viendo en el tiempo del fin. La prueba final se acerca. Dios llama a su pueblo a salir del sistema religioso apóstata y falso. Número 2, retornar a la pureza de la fe apostólica. Número 3, obedecer los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado del séptimo día. 4, adorar solo a Dios por medio de Cristo únicamente. Vamos a la conclusión, estimados amigos y hermanos. La suficiencia de Cristo, el evangelio puro. El mensaje bíblico proclama la absoluta suficiencia de Cristo. ¿En base a qué? A su sacrificio, porque fue completo.
Por eso él dice, consumado es, ahí en Juan 19:30. Ahora bien, su mediación es exclusiva, un solo mediador entre los hombres y Dios. 1 Timoteo 5. Su intercesión es perpetua, es decir, no necesita estar mediando cada que hace misa, cada que hace sacrificio de la misa, ¿verdad? Porque su intercesión es perpetua, viviendo siempre para interceder. Hebreos 7:25. Su acceso es directo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, acerquémonos confiadamente, Hebreos 4:16. Cualquier sistema que añada otros mediadores, intercedores, o que requiera veneración de imágenes, no predica el evangelio puro de Jesucristo. Jesús necesita adoración en espíritu y en verdad. Por eso, estando con la samaritana, ahí en Juan 4, versículos 23 y 24, miren lo que le dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoren o adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Se necesita una adoración verdadera, no depender de imágenes físicas, no requiere mediadores humanos, se dirige exclusivamente a Dios por medio de Cristo Jesús, solamente, como por la escritura única. La gloria es solo de Dios. Isaías 42:8, yo Jehová, ese es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Solo la gloria es de Dios. Soli Deo gloria. Gloria a Dios, gloria solo a Dios. Toda gloria, honor y alabanza y adoración pertenecen exclusivamente al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invitación del Salvador. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Juan 6:37, al que a mí viene no lo echo fuera. No dice venid a María, ni venid a los santos, dice venid a mí. La puerta está abierta, el acceso es directo, el Salvador es suficiente. Y en Apocalipsis, por si fuera poco, en Apocalipsis capítulo 3, al final de este capítulo, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Llamado final. El análisis no busca ofender a nadie, sino proclamar la verdad bíblica con amor. El amor genuino requiere decir la verdad, y la verdad escritural es clara. Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Los muertos no interceden por los vivos. Babilonia representa sistemas que mezclan paganismo con cristianismo. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia y a retornar a la pureza apostólica. Y nuevamente hago énfasis con esta cita, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de Babilonia, dice el Señor. Examinarlo todo, retener lo bueno. 1 Tesalonicenses 5:21. Y por último, una cita que mencionamos al principio: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Y con esto, estimados amigos y hermanos, llegamos al fin de este gran tema, esperando que hayamos sido de utilidad, que hayamos sido de consuelo y esperanza, ¿sí? en este tiempo donde muchos andan como ovejas sin pastor. Hasta pronto y Dios les bendiga.